Por una extraña razón no sabemos qué pasa siempre en nuestra casa, pero la mitad de la casa tiene luz, la otra mitad no tiene luz. Entonces, casualmente, pues la mitad que no tiene luz es donde está el módem, ¿no? Entonces, ahorita estoy directamente por compartiendo datos de mi celular, entonces pues, voy a tratar de que la clase sea breve, ¿no? Salimos de vacaciones justamente a principios de diciembre, entonces, pues sí tengo que tener datos, ¿no? Entonces no me los puedo acabar. Así que, pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El tema que vimos el día de allí, que íbamos a ver ayer, que era backtesting, pero ayer aprovechamos hacer un poquito de trading en vivo utilizando un indicador que estoy probando, como les comenté, que marca, pues, entradas. Sin embargo, pues bueno, ¿qué pasó aquí? Para los que logran ver, si logramos ver así, más o menos la predicción que teníamos fue correcta, el mercado se bajó. Si lo logran ver de esta manera, vamos a revisar lo que vimos ayer y a esto que se le llama simplemente a lo que vamos a hacer el día de hoy es un tema al que nosotros le llamamos backtesting, ¿ok? Que es súper importante. El backtesting va a ser ahora sí que ahora sí que tu entrenamiento favorito de todos los días, en el cual tú vas a poder, obviamente, entender qué está ocurriendo en el mercado. El backtesting no es otra cosa más que mirar qué está ocurriendo en el pasado y qué ocurrió en ese pasado, o sea, qué confluencias hubieron en el pasado que hicieron que ciertos movimientos se den. O sea, la pregunta fundamental al hacer backtesting, por ejemplo, la que todos nosotros nos tenemos que hacer es entender por qué suceden estos movimientos importantes. ¿Qué hubo detrás de estos movimientos importantes que fueron los movimientos que nos dejaron mayor cantidad de pips? Si vemos esta caída de aquí para acá, que hay 30, o sea, realmente, pues, ¿qué queremos? ¿Un movimiento de 30 o un movimiento de 90? Pues queremos cachar un movimiento de 90 del cual realmente podamos sacar 30, ¿no? Esa es la idea. Pero si obviamente buscamos movimientos de 30, el mercado a todo rato está dando movimientos de 30 pips. O sea, que siempre vas a poder buscar una entrada, porque siempre hay movimientos de 30 pips en el mercado. Sin embargo, repito, los movimientos que tú quieres agarrar son estos movimientos grandes, movimientos donde tú sabes que tu entrada te va a poder estar ofreciendo por lo menos ese 1-2 que estamos buscando, 1-3 o, como en mi caso, la operativa que yo manejo, mínimo un 1-3 y que obviamente con esto me genere pues mayor cantidad de pips hasta un 1-10 en riesgo-beneficio. En este caso, pues bueno, el objetivo del backtesting, como te repito, es ver en el pasado, o sea, es como irte al pasado dependiendo de la temporalidad que estés. Hay herramientas que tú puedes utilizar como el rewind, que te permite borrar un poco de lo que ha sucedido y estar tradeando como si fuera más o menos en vivo. Sin embargo, pues con el hecho de que simplemente te vayas al pasado y digas, ok, quiero ver qué ocurrió aquí, ¿por qué el precio dio vuelta en esta zona, ¿no? Hasta aquí, si ven, es donde ya nos deja el precio, es el 31 de agosto en 15 minutos podemos ver. Entonces aquí lo que tú tienes que ir viendo es analizar tus confluencias. Por ejemplo, aquí que tenemos, si vemos esta entrada, aquí que vemos un triple techo. Estamos viendo claramente que aquí que el mercado hizo un triple techo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando el mercado rechaza una zona, lo rechaza dos veces, es muy probablemente que lo rechace una tercera. Entonces, como la teoría, ¿no? Entonces, si esto viene y va a rechazar, pues tan sencillo es entender y decir, ok, pues me arriesgo, si el mercado llega y me da si bien se acerca a la zona y me da un posible tercer rechazo, pues bueno, por ahí espero, ¿no? Y pues, ¿qué hago? Pues pongo un stop loss, ¿no? Tal vez 15 pips y digo, pues de este movimiento voy por un 1-2, un 1-3 serían 45 pips y fíjense, es un movimiento que se da simplemente, ¿por qué? Por aprender a identificar qué ocurre en el mercado. El backtesting te va a servir para entender cada par. Por ejemplo, ¿en qué horario se dio este rechazo que fue el más importante? Si te fijas, fue un rechazo de pues prácticamente de aquí para acá de 60 pips casi, ¿no? Entonces yo quiero saber en el backtesting, al estudiar este par, que es el AUDHF, por ejemplo, en qué horario se dio el movimiento más importante. Si te fijas, fue a la 1. Fue a la 1 de la mañana que se dio esta caída. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros empezamos a ver el AUDHF por lo menos el 1 de septiembre, estuvo prácticamente consolidado todo el día del 1 de septiembre y fue hasta el 2 de septiembre que nos entrega este movimiento o esta super caída, luego de aquí este retroceso, pero de aquí para acá estamos hablando que toda esta caída ocurrió de la 1 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Posteriormente se colocó en la noche en la sesión de ¿qué? En la sesión de Tokio y Australia y de aquí dio una segunda entrada que fue la que vino para acá. Posteriormente aquí nos volvamos a ir al siguiente día y
este movimiento lo dio, este pequeño giro lo dio en la sesión de ¿qué? De Tokio y Australia. Si no la tomaste aquí, te da la oportunidad de entrar en la mañana en la sesión de Nueva York. Entonces, el hacer backtesting te va a permitir ver eso. En qué momentos el mercado hace sus movimientos. 2, qué tipo de patrones de vela, como por ejemplo, si tengo una zona, una muy buena zona, ¿cuántas veces una vela de eliminación aparece? ¿O cuántos falsos, o sea, falsos movimientos pudieron haberse dado, ¿no? Aquí se dio la vela de eliminación llegando y pudiste haber pensado, de aquí entro, pero fíjate, aquí ¿qué pasó? Retrocede tantito y se va. Te da una vela de eliminación baja y vuelve a regresar a punto de entrada. Y aquí ya no te da vela de eliminación bajista, entonces la vela de eliminación no te sirve. Entonces, para eso es el backtesting, para ver el pasado, para confirmar confluencias, como por ejemplo, para medir también en el par, tú te vas al pasado, ¿para qué? Para medir en el par, por ejemplo, qué niveles de Fibonacci tiende a respetar más. Por ejemplo, el Audechef ve el 61 de este impulso, se lo pasó, el 38.2 no le interesó, se fue al 50. Entonces, si tú detectaras estos posibles movimientos, tú podrías determinar lo siguiente, ok, de este Fibonacci y sacar tus propias teorías. El Audechef, cada vez que hace un retroceso, pues por lo menos retrocede hasta el nivel 50. ¿Esto qué quiere decir? Que pues por nada del mundo colocarías una operación en el 38.2 si sabes que el mercado muy probablemente se va a ir al 50. Entonces esto te va a permitir un stop loss más corto, ¿no? Como por ejemplo, este fue un impulso. Si yo detecto en el mercado mis impulsos y mis retrocesos, esto es el retroceso, aquí tengo otro siguiente impulso. Ahora, midiendo este impulso que tengo aquí en el mercado, ¿qué quiero saber? Lo que te comento, qué nivel el mercado en Fibonacci respeta. Y fíjate, acá ni siquiera llegó al nivel 38.2, o sea, aquí tú no pudiste haber considerado este movimiento. No hay nada, tienes que checar. Ok. Los demás creo que sí me están escuchando. Por favor, nada más confírmenme si los demás me están escuchando o de plano es que se me cortó. Ok, sí. Perfecto. Entonces, déjame escribo. Ok, entonces hay que ver ese detalle. Hay que los que están por ahí. Ahora, siguiendo con esto, tenemos que ir viendo, para eso es el backtesting, para checar patrones de vela, para ver, por ejemplo, qué tanto funciona el tema del rompimiento. Aquí un ejemplo, ¿no? Lo como estamos trazando. Yo, si Sain quisiera, tuviera que checar en 15 minutos, pues yo tendría que tomar una operación esperando este rompimiento. Y fíjense, el mercado rompe, este es el último alto en el mercado, el impulso es un movimiento impulsivo. ¿Y yo qué hago? Trazo FIBO y ¿qué detecto? ¿Que llega a dónde? 61.8. Ok, entonces yo ya aquí vi lo siguiente, lo que les mencionaba. Fíjense aquí como respeto el 38.2, aparentemente se va y luego se va profundamente hasta dónde? El 61.8, casi el 75. Entonces yo aquí, esto, si yo no hiciera backtesting y no hubiera estos detalles, yo no podría tal vez en algunos pares definir cuáles son sus niveles más importantes, qué tipo de patrones hacen, si las velas, por ejemplo, las velas de eliminación funcionan, cómo se comportan, por ejemplo, en menores temporalidades o en temporalidades más grandes, cuáles serían sus zonas de reacción. O sea, todos esos detalles me los da el hacer backtesting. Te digo, el backtesting no es otra cosa más que analizar el pasado, analizar lo que va ocurriendo en base a tus confluencias para tú poder determinar qué funciona y qué no funciona de tu estrategia. ¿Ok? Y pues no, y simplemente lo único que yo les digo es hagan eso, ya que tengan su estrategia, que tengan sus pasos definidos, ya sea que utilicen todos los que yo utilizo o simplemente los que ustedes quieran y los que con los que se adapten más, chequenlo, ¿no? Como por ejemplo un indicador. Si nosotros estamos utilizando un indicador y estamos teniendo el 25 como sobreventa, por ejemplo, si pusiéramos una línea acá en el 25 de sobreventa, pues, ¿qué tendría yo? A mí que me interesa saber, ok, me interesa saber cuántas veces el precio, por ejemplo, ¿qué sucede acá? Vean, como por ejemplo acá, aquí me dio sobreventa, ¿y qué pasó? El mercado retrocedió a esta zona y ¿qué hizo? Se cayó y siguió cayendo y siguió cayendo. Y fue hasta acá que después de 3 ocasiones que el mercado estuvo en sobreventa, que oficialmente hizo un retroceso más profundo, porque al final de cuentas, ni siquiera fue un cambio de tendencia en movimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, tal vez no me hubiera servido
el tema de pues simplemente estar entrando por RSI por la sobreventa. Tendría que haber yo encontrado alguna otra cosa, ¿no? Y si yo busco o trato de ver una divergencia, pues vengo, tengo que checar y darme cuenta que probablemente sí, vean. Aquí yo ya empiezo a tener una pequeña divergencia. Esto ya empieza a apuntar para arriba, mientras aquí yo empiezo a apuntar para abajo. Entonces, para eso hacemos backtesting. Una, para analizar qué ocurrió en el pasado y conocer cada par, como para analizar qué fue de lo que hicimos nosotros ayer y qué probablemente no vimos. Aquí si se acuerdan, Audechef, ¿qué estábamos haciendo y cuál fue el planteamiento en Audechef? Ayer estábamos aquí cuando se dio la entrada. Esta entrada sí se tomó. Fíjense qué ocurrió aquí. Si logramos ver el par, ¿qué tuvimos aquí? ¿Qué nos dice nuestro backtesting? Que al final de cuentas el par sí regresó y vean a dónde llegó. Llegó a este punto que tenemos acá. Te voy a poner con flechas. De aquí se retrocedió y fíjense, literalmente nos sacó por nada. Si el stop loss estaba en cero como lo planteamos, vean, nos sacó por nada. El par no llegó ni siquiera a los primeros 20 pips. ¿A dónde sí llegó? Pues en en extensión de Fibonacci, que la tenemos acá. Si vemos la extensión que aquí fue la entrada, llegó al 1.27, pero no llegó al 1.61. Entonces, este movimiento, si yo le hubiera puesto, por ejemplo, al 1.27 por acá, hubiera buscado 15 pips, y hubiera tenido 1.2.5. Esta operación se hubiera cerrado. Y si esta igual lo hubiera puesto en el 27, hubiera sacado un 1.4. O sea, se hubieran dado esas operaciones. Sin embargo, ¿qué sucedió? Pues, obviamente, en estos horarios, ¿qué aprendemos? Que el mercado, por ejemplo, un par como el Audechef, se mueve más en este tipo de hora, en el horario, por ejemplo, de Londres. Hay más volatilidad en Londres y en Nueva York que lo que va a haber en la sesión australiana, que fue todo esto. Todo esto de aquí, a partir de aquí, empezamos con la sesión de Tokio y Australia. Y fíjense a qué hora realmente se dio el movimiento fuerte y empezó esta volatilidad, que fue literalmente a las 4 de la mañana. O sea, el mercado bajó, se regresó con fuerza, probablemente habrá habido una noticia. Esta vela que tenemos acá probablemente fue una noticia que ocurrió a las 4 de la mañana. En este caso, ¿qué pudo haber ocurrido? Pues una noticia que al franco suizo lo debilitó. Acuérdense que al estar con el franco en Londres tiene noticias. Entonces probablemente hubo una noticia que afectó al franco. Entonces al debilitarse el franco, ¿qué ocurrió? Tomó fuerza la moneda australiana, hizo que el valor subiera, pero pues ¿qué pasa? Volvemos a un punto donde no querían que pase, entonces y ahora sí le inyectaron con todo el capital. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los vendedores buscaron el punto más óptimo para vender y el más óptimo era lo más alto posible. Entonces de ahí se da todo este movimiento, que al final del día la proyección que teníamos fue clara, sí, estábamos buscando un movimiento que efectivamente fue lo que yo les había comentado ayer. Lo ideal era esperar el rompimiento de este bajo para tomar una entrada, que fue aquí. Impulso, retrocede y vean, acá se da el movimiento. Si nosotros hubiéramos esperado este movimiento, lo único que teníamos que hacer era trazar, impulso, retroceso. En este caso el mercado llega al 38.2 y se da la entrada. Si yo quiero tomar esta entrada por acá, ¿qué tenía que hacer? Trazo, voy siguiendo en 15 minutos la estructura que me va haciendo el precio y fíjense que tenemos acá una pequeña cuña. El mercado retrocede en forma de cuña hasta el nivel 38.2 nada más, entonces que su objetivo por lo menos ahorita está hasta acá, pero viendo la fuerza sin problemas pudiera llegarnos al 1.61. Entonces de este impulso el mercado retrocede aquí. Yo lo que tenía que hacer para tomar esta entrada precisa era muy sencillo, esperar rompimiento, esperar el rompimiento de este bajo en temporalidades más pequeñas, como esta de acá. Aquí vean, si yo esto ya lo veo en 5 minutos, vean cómo se ve, ahí está la estructura, y lo único que restaba era detectar el movimiento y ver si llegaba a mi zona de oferta, zona óptima de entrada, a SOE. Entonces, si de aquí vean, lo tengo acá, ¿a dónde llegó? Al 50. Un movimiento que llegó al 50, entonces yo probablemente esta entrada no la tomaba. ¿Por qué? Porque no llegó a este punto. Hay quienes pueden igual arriesgarse y entrar a un minuto. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú esta entrada o estos movimientos, acuérdense que siempre donde hay una línea de tendencia puede haber una sublínea de tendencia. Entonces aquí, ustedes pudieron haber hecho esto.
detectar la estructura de un minuto, ver este retroceso y simplemente tomar la entrada de esta manera. Vamos a ver. Trazo, inicio, final del impulso que fue acá. Zona óptima de entrada. Vean, rompió la línea. Obviamente el riesgo es de que pues, llegara a la línea de tendencia de acá y lo rechazara. Sin embargo, pues si vemos esta entrada, colocamos el trade, por ejemplo, en el 75, que fue acá. El stop loss lo mandamos a 0, por ejemplo, o lo mandas arriba, cerrando en 2 pips. Ahí. Por spread, muy probablemente lo hubieran tenido por este par, que haber puesto por lo menos un 3, ¿no? Si lo pusieran en 75. Pero vean, un 1.3. Entonces, ya de aquí a dónde lo mandas, pues si lo mandas al 1.5, que era por acá, que se te cumplió la entrada, generaste un 1.3. Pero pues como ya sabemos que si ya viste que el mercado dio este rompimiento o rompe este bajo, tú automáticamente podías esperar o decidir pues mandar el trade un poquito más largo, o sea, hasta acá, que sería aquí un 1.6. Sí es importante entender eso, el riesgo-beneficio va a depender mucho de la precisión de tus entradas. Mientras más precisa la entrada, obviamente el stop loss es más corto. De igual manera, pues vas a estar con el Jesús de que pues, probablemente tal vez no te alcance o esta situación de aquí. Aquí pusimos 6 pips y aquí pusimos 4 y se regresó. Ahora, si tú estás utilizando esta estrategia para estar entrando, para tomar obviamente tus entradas que es por SOE, lo que tú vas a tener que hacer es lo siguiente. Y quiero que sea muy claro en esto. ¿Cómo se maneja o cómo yo manejo mis entradas? Por eso es importante que si vas a utilizar entradas de precisión como estas, lo que tú vas a hacer es estar en el gráfico durante el proceso de la entrada y el movimiento. ¿Qué significa? Que este tipo de estrategias de alta precisión no las utilizamos si vamos a utilizar stop loss tan cortos como estos. ¿Por qué? Porque el mercado muchas veces se mueve y hace lo que ocurrió aquí, que se regresa. Acuérdense que aquí el take profit lo teníamos en primer lugar como por acá, en el 1.61, que era casi un 1.3, y el otro lo teníamos hasta acá, que era como un 1.9, un 1.8, más o menos teníamos el take profit por acá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Aquí el mercado se nos regresó, ¿por qué? Pues porque obviamente, pues digo, la entrada la iba a dar después, no la dio en este horario. Sin embargo, ¿y por qué les menciono esto? Acuérdense de algo que yo les comenté ayer. Cuando yo mando mi stop loss a punto de entrada, cuando el mercado supera o el impulso nuevo supera la estructura que se generó. O sea, ¿qué significa? Que si este impulso vuelve a ser un bajo más bajo que este, que es donde yo tracé mi Fibonacci original, que fue este de aquí, vamos a verlo de esta manera. Si yo tengo este Fibonacci, que era para el que tomamos la entrada ayer, entonces, yo veo que en el mercado, en la entrada, vean cómo se dio, supera esta estructura o cambia la estructura, el mismo impulso. A partir de este momento que el mercado llegó acá, yo debí de pasar mis entradas a punto de entrada. ¿Qué significa? Que si este precio se regresa, yo no perdía dinero. O sea, este trade, obviamente, si hubiéramos estado despiertos de 2 a 5 de la mañana, este trade no nos debió de cerrar en pérdidas, al contrario, debió de cerrar en punto de entrada, en break-even, ¿ok? Eso con el AUD-Chef, ¿va? Ahora, vamos a analizar, vamos a hacerle backtesting a otro par, ¿no? Vimos este. Euro-AUD, este en primer lugar, nunca, en la clase, nunca tomamos la entrada. Simplemente proyectamos dónde sería, que puedes hacerlo, dejar oportunidades listas, pero lo importante de todo es ir analizando. Fíjense cómo el mercado vino, al final de cuentas, de este punto, bajó acá y se subió. Donde esperábamos que fuera la entrada, que era la zona óptima de entrada por acá, el mercado decidió irse y se bajó con fuerza. Entonces tuvo otra estructura, que ayer creo que en EuroAUD, si pueden ver el video cuando lo suba, yo les dije, yo veo más que la señal que esta cosa daba venta, yo les dije, veo ya más señal a compra. ¿Por qué? Porque en temporalidades mayores, y eso siempre se los he dicho, siempre influye más la temporalidad grande que la pequeña. A pesar de que aquí en la temporalidad de 5 minutos me decía venta, probablemente sí fue la venta corta, pero luego el mercado se fue para arriba. ¿Y por qué se fue? Por esta idea que teníamos acá.
Y yo les dije, el mercado tiene que superar probablemente por estructura este alto de acá, cuando el impulso venga, retroceda, ya lo que teníamos más o menos por esta zona, vamos a buscar el retroceso cerca de aquí. Y aquí ya lo otro que hicimos simplemente pues fue trazar este canalito, esperar el rompimiento y que de aquí se diera la entrada a compra. O sea, había doble confirmación para compra, porque en primer lugar la línea de una hora se había roto y ahorita estaba en un pequeño retroceso de 15 minutos que yo pude tomar de esta manera, con ese ending channel, que era esperar el retroceso y buscar la compra. Si nosotros hubiéramos tomado la compra como planteamos ayer, fíjense, y aquí estaba el Fibonacci. ¿Dónde estaba nuestra zona óptima de entrada? Estaba aquí. Vean justamente dónde llega el precio. Si yo hubiera dejado más bien programada mi compra en este punto, que era donde nosotros la teníamos plasmada originalmente después de su rompimiento, si hubiera puesto aquí el 61.8, una compra, mandaba mi stop loss a 0, fíjense, esto pues ya era una entrada un poco más grande, un tipo de entrada ya más intradía tirando a swing. Pero fíjense cómo el mercado efectivamente, por lo menos si lo hubiéramos mandado al 1.61, nos seguía dando este 1.3. ¿Y esto por qué? Porque al final de cuentas, pues bueno, del impulso se movió más, hubieron más pips en este impulso y por ende, pues el retroceso, pues igual, va a ser más profundo y por eso el stop loss fue más largo. Pero aquí esta era otra forma de tomarlo, ¿no? Y esta era, pues, digamos, tal vez la más correcta. Esperar el movimiento, trazarlo de esta manera. Probablemente, fíjense, si ya ajustas tu Fibonacci al impulso de acá y al retroceso, llegó literalmente a tocar el 75 y de aquí se dispara. Aquí tú pudiste haberte arriesgado y ponerlo en el 90 o, como si les digo, pónganlo en el 100 y eran 25 pips. Ya sin problemas, un 1.3 hasta aquí y todavía existe la posibilidad de que el mercado se quiera ir a buscar el 1.5 que está hasta acá arriba. Existe esta posibilidad y ahí tendríamos un 1.6. Pero fíjense, esta operación por eso se dio. Nosotros estábamos, el indicador nos decía venta, entonces aquí estábamos esperando la venta que realmente no se dio. Entonces estas, pues ponle que si no nunca las metimos, no hubo pérdida. Pero considerando este punto de acá del AUDHEF, vamos a suponer que yo de momento en estas entradas, si arriesgué el 1 y el 1, yo ya tengo si no, pues las pusimos y no las pudimos tomar, nosotros ya tenemos un menos 2% de la cuenta, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada una era un 1%. Aquí ya vamos un menos 2. De aquí nos vamos a ¿cuál? Dólar yen. ¿Qué ocurrió con dólar yen? Fíjense, aquí lo mismo. Aquí el par nos estaba dando la idea de que, pues, ya había un rompimiento, pero, pues, ¿qué pasó? Lo que les comenté ayer. Teníamos esta línea azul que justamente fue la que vino a tomar el precio. Hubo señal de compra por todo este movimiento que tuvimos acá. Sin embargo, pues al haber este movimiento y en 15 minutos, pues la estructura o lo ideal en la estructura, pues sí era esperar a que el precio rompiera la estructura, o sea, romper este alto para empezar a buscar compras. Sin embargo, pues el mercado no lo hizo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que siempre hay que operar de preferencia a favor de la tendencia. Aquí hay pares que nos van a dar la entrada, hay pares que no nos van a dar. Si nosotros seguimos la estructura de este par, así como lo estamos viendo en 15 minutos, pues claramente para tomar una venta no nos dio la señal. Literalmente el par así por SOE no nos dio el rompimiento, no lo da nunca, no lo da acá. Si te fijas el impulso, el retroceso lo hace súper corto, lo hace en 38.2 y cae, pero nunca nos dio la oportunidad de tomar la entrada del par por aquí. ¿Ok? Entonces a este par, pues de plano van a haber movimientos así, que va a hacer esto y el mercado se va, ¿no? Porque ni siquiera llegó el 1.27, 1.41 para pensar. Lo único que sí es que tuvimos confluencias de que teníamos esta línea de tendencia que vino a tocarse. Si nosotros tratáramos de ver el impulso completo, es más complicado checar todo este detalle, ¿no? Porque no se presta. Sin embargo, pues bueno, aquí ya se nos fue. Esta pues sí se tomaron. Vean cómo el mercado entró en las dos oportunidades y aquí tendríamos otro. Menos 2%. ¿Por qué? 1% en cada oportunidad. ¿Ok? Sin embargo, pues bueno, ya tenemos estas. Otro menos 2. Aquí pasó lo mismo que con el otro par, y con AUD. O sea, ¿qué debimos de hacer aquí? Obviamente, si hubiéramos estado pendientes para este tipo de estrategia, el 38.2, desde el momento en que este alto superó aquí,
nosotros debimos eliminar la orden pendiente que estaba en el 75 porque nunca se activó, y esta de acá, nosotros ya la debimos de pasar stop loss. Entonces, esto nunca debió de ser pérdida, porque eso es lo que tú tienes que hacer con esta estrategia. Cuando veas que el mercado cambia la estructura del impulso que tú estás considerando, o sea, se supera el techo, digamos, del impulso que fue este, y esto es su retroceso o el piso, se supera, vean, este punto es más alto que este, en ese momento recorres tus stop loss. Muchos van a decir, oye, ¿qué puede pasar? Puede que a veces el mercado se regrese y nunca te cierre, pero por haber puesto el stop loss ya luego no tomes el movimiento, pasa. Y aquí va a depender de ti, va a depender de ti si tú decides mejor proteger tu capital y decir, bueno, ya se movió, estoy ahí, tengo esta pequeña ganancia, protejo, y si se regresa no hay problema, prefiero perder una oportunidad, una entrada a perder dinero, esa puede ser una mentalidad. ¿Cómo puedes tener también la mentalidad de decir, pues ni pasa, no pasa nada, voy a confiar en mi análisis, stop loss o take profit, porque lo que suceda, ¿no? Entonces, pues naturalmente, pues pueden ocurrir ese tipo de movimientos donde, pues el mercado al final del día, pues digamos, si esto hubiera sido a ventas y ya estuviéramos aquí en break-even en este punto, esto se regresó, me saca y luego se cae el mercado, o sea, se desploma. Por eso les digo, va a depender mucho cómo ustedes quieran. Pero bueno, hasta el momento llevaríamos un menos 4%. Y por último nos queda que USD CAD, que fue otra entrada. ¿Qué pasó aquí? Vean esto fue muy curioso. ¿Por qué? Porque aquí pasó exactamente una de las cosas que les comento, ¿no? Aquí, pues ya el mercado se subió. Y si se fijan, aquí sí obtuvimos nuestro 1.3 sin problemas. De hecho, estuvimos muy cerca del 1.8. El mercado se quedó a la entrada en este punto, si te fijas, de 3 pips. Literalmente creo que fueron 3 de stop loss. O sea, aquí pudimos haber sacado 1.7. A veces en estos momentos también es bueno aprender a irte, ¿no? Cuando el momento en que viste que tu operación ya llegó a take profit, esta la pudiste haber pasado. Una, la pudiste haber pasado a break even. Dos, la pudiste haber pasado a stop profit y poner un 1-1. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues, ¿qué sucede? El mercado se va. Si no pudiste hacer ese cambio, tuviste un 1.3 confirmado y aquí tuviste un menos 1. Por esa operación de aquí que, pues, al final de cuentas, por este tantito, nos sacó por estos dos. Y literalmente fue por un tantito. Aquí tenemos un menos 1% y de una operación y de otra tuvimos un más 3%. Entonces dan un total de este día de 5 operaciones o de 6 operaciones que se metieron. Si nosotros hacemos el recuento, pues si no tomaste esta, si no protegiste, pues obviamente tuvimos una pérdida de menos 1 más menos 4, un total de menos 5 más 3. Perdimos en total, o hubiéramos perdido en total un menos 5%. Eso hubiera sido, ¿qué es lo que a veces pasa? A veces un trade es el que puede solucionar todo. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Pues si hubiéramos tomado ganancias, si nos hubiéramos ido con el más 7 de aquí, pues bueno, hubiéramos terminado con en vez de menos 1, hubiera sido un menos 4. De aquí tendríamos el más 3 y el más 7, sería un más 10, menos los menos 4 que perdimos anteriormente. Hubiéramos terminado con un más 6% de la cuenta ganado este día. Posterior a eso, pues, ¿qué ocurrió? Pues el mercado hizo su movimiento. En este caso, cuando el bajo de acá supera los anteriores, lo que nosotros hacemos es ajustar la línea de tendencia y esperar el siguiente movimiento, que fue el que está ocurriendo acá, que de hecho, pues, hubiera sido algo así. Trazo, retroceso, nivel 75, como logramos ver aquí. Ponemos esto, stop loss hasta dónde, 15 pips de stop loss hasta acá, o 13 en este caso, y pues nosotros decidimos si mandarlo al 100% que es acá, y es un 1.3, casi casi. Aquí tendríamos un 1.4, o pues estar buscando el 1.61 y buscar el 1.5, que se puede dar, como pues mandarlo hasta acá arriba, o al siguiente soporte más fuerte, que en este caso, de esta bajada, el soporte más importante es este de aquí, el siguiente. Si rompe los más importantes son estos dos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. El backtesting lo haces para practicar, o sea, practicas el fin de semana, ves tus análisis, ves que funciona, ves que no funciona, ves si los rompimientos se dan, qué
qué niveles de Fibonacci respeta cada par, cada cuándo pues hay doble piso, doble techo, en cuáles son sus mejores horarios, y lo haces después de que se dé tu operación. Como por ejemplo, ¿por qué se dio mi operación? Aquí la pregunta es ¿por qué se dio esta? Pues muy sencillo, pues tomamos una opción muy apretada acá, lo hicimos casi a 3 minutos, se dio el rompimiento, nos arriesgamos, tomamos la entrada, se cumplió el primer 1 a 3, pero pues aquí ya no se pudo. Aquí el mercado ya no nos dio la entrada, retrocedió al mismo punto, vean, simplemente fue una consolidación, volvió a regresar aquí, pero esta misma zona de rechazo funcionó. ¿Qué es lo único que pasó? Que pues si tú pusiste un stop loss muy apretado, pues esta mechita simplemente fue para sacar a la gente que tal vez aquí ya había pasado su stop loss a punto de entrada, y vean, después de eso, ¡pum!, se va el precio. ¿Y esto a qué hora sucede? 6:30 de la mañana, previo a la apertura de Nueva York. Entonces, después de Nueva York, aquí consolida tantito, baja, 2 de la tarde, da un movimiento alcista. Estos movimientos pueden llegar a pasar en USD-CAD. USD-CAD no sé por qué es un par que como que de repente sí se puede llegar a mover después del mediodía, incluso en la sesión de Tokio. Pero de preferencia, por eso ya lo vieron ayer, vean todo lo que tuvimos que haber pasado para agarrar un muy buen movimiento. Todo este estrés que tuviste que pasar desde aquí hasta acá para que al final el mercado sí diera su mejor movimiento. Por eso es que les sugerimos que de preferencia hagan trading en la sesión de Nueva York, porque hay mayor volatilidad. Obviamente, si también lo puedes hacer en Londres, pues súper bien, ¿ok? Y pues bueno, eso es lo que nosotros hacemos, para eso sirve el backtesting, para checar las cosas, para analizar en el mercado, para verificar por qué se dieron tus entradas, o sea, qué confluencias fueron las buenas, cuáles no, y en base a eso, ahora sí que tú determines tu estrategia de trading. El backtesting es una de las cosas que te va a acercar más a la rentabilidad. ¿Por qué? Porque naturalmente, pues cada vez que ves el gráfico, inconscientemente, tú vas obviamente teniéndole fe a tu estrategia. Cuando tú ves que, por ejemplo, tu serie de pasos o la serie de pasos que tú tomas para tomar un trade, como por ejemplo acá, lo que les platico, ¿no? Porque yo sé que más o menos SOE funciona, porque al final de cuentas yo ya lo he checado, he estado, he visto estos patrones de cambio muchas veces. De hecho, aquí tenemos un canal, y el poder estar haciendo backtesting lo que va a hacer es que te va a dar, por ejemplo, mayor vista en el mercado. Vas a poder empezar a ver cada vez más detalles que no veías, ¿no? Como por ejemplo este canal, tal vez ustedes no lo vieron y dijeron, no, pues quién sabe qué es, pero yo de aquí naturalmente vi que el precio vino una vez, tocó otra vez, tocó otra vez, tocó otra vez, acá abajo, y fíjense, es un canalito. Y es paralelo, ¿por qué? Porque literal toca arriba y toca los mismos puntos abajo. De aquí, ¿qué sucede? El mercado, cuando rompe una línea de tendencia, un canal, una cuña, por lo regular tiende a hacer esto, un rompimiento y un retroceso. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, un retroceso, pues a la zona que nosotros queremos, esta zona óptima de entrada. No siempre se va a dar, y también depende desde dónde traces. Quien trazó todo el impulso, pues llegó al 50, pero hubo quien probablemente lo habrá trazado desde este punto. Pudo haber quien habrá trazado su Fibonacci desde el primer impulso, o toma en consideración el primero y se va hasta el segundo, ¿no? No toma el último, sino el de acá, y fíjate, llega al 61.8. En mi caso, a mí específicamente, pues para no andar con de dónde trazo, siempre me gusta el rompimiento, trazarlo desde el punto más bajo hasta lo más alto de este impulso que se da, esperar el retroceso y buscarlo, repito, en la zona óptima de entrada, que es del 61 al 78. Eliminé el 78 para poner el 75. ¿Por qué? Pues lo quiero usar como ya un nivel clave, ¿no? Si es posible que más adelante elimine el 61.8 y solo me queden entradas en el 75, lo voy a hacer. Pero les repito, pasa que a veces lo esperas más profundo y toma el 61 y se va. Entonces, en mi caso, hago esto que se llaman coberturas o martingalas, que es que programo una operación en el 61.8, el stop loss lo mando para acá, y obviamente el take profit de aquí es una gestión riesgo-beneficio más conservadora, un 1.2 o un 1.3, de preferencia 1.3. Siempre trato de que sea de preferencia un 1.3 en esta entrada. Y posterior a esto, la más profunda, que es en el 75, pues ahí sí busco un movimiento, pues digamos, como al 1.5 en el retroceso por lo menos, que sería algo así. Si tú tomaras la entrada acá, pues obviamente tendrías hasta 0, un stop loss de 30 pips, y hasta el 1.5 que es acá,
Vean, son como 200 y tantos pips. Simplemente porque espera el rompimiento. Esto que estamos haciendo en 15 minutos lo puedes hacer en 1 hora, lo puedes hacer en 4 horas, lo puedes hacer en diario, lo puedes hacer en 15 minutos, 30 minutos, en 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. O sea, ¿por qué? Porque el mercado, acuérdense que es fractal. Y eso es lo que nos permite también ver del backtesting. Tú puedes ver el mercado y puedes buscar estos mismos patrones, puedes buscar banderas, dobles techos, dobles pisos, hombros, cabezas, hombros, cuñas, canales, banderines, o sea, tú puedes buscar cualquier patrón en distintas temporalidades, se siguen formando. O sea, así como lo puedes encontrar en temporalidades grandes, en pequeñas. Puedes encontrar divergencias en temporalidad diaria como en 1 minuto. Lo único que cambia, lo que una vez les dije, es que lo único que va a pasar es la frecuencia. Si naturalmente buscas un rompimiento de un canal o de una cuña en diario, pues te vas a tener que esperar días, semanas o incluso meses a que el par haga este tipo de movimiento. Sin embargo, pues en una temporada de 1 minuto, probablemente aquí lo vemos en 15, pero probablemente este rompimiento en 1 minuto lo pudiste haber tomado aquí abajo. ¿Por qué? Porque se cumplió, ¿no? Probablemente aquí esta línea tengamos una pequeña cuña, ¿no? Un impulso, rompimiento, retrocede y vámonos, ¿no? O sea, al final de cuentas, hay muchas formas de tomar esas entradas, ¿va? Así que, pues bueno, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy de backtesting. Recuerden, el backtesting nos va a servir ¿para qué? Pues para estar revisando nuestras entradas. El día de mañana vamos igual a buscar un poquito más de entradas. Yo creo que la clase vamos a hacerla un poquito más tarde, probablemente el día de mañana, porque tengo la conferencia a las 7 p.m. de Cancún. Entonces yo calculo que pónganle que si me atrasa, me tarde 2 horas. La charla pueda tardar, que no es el objetivo. Y pues para empezar tipo 9, 9 y media, ¿por qué? Porque pues ya vimos, ¿no? De repente el mercado, pues, estar tomando entradas en la noche no me gusta porque realmente el mercado está más lento. Sin embargo, pues yo creo que es el horario donde la mayoría de ustedes pueden, entonces vamos a adaptarnos a eso porque al final de cuentas Forex es un mercado en el cual pues tú te puedes adaptar a él, ¿no? O sea, no vamos a buscar tantos pips tal vez, hay otros tipos de pares. Tal vez mañana vamos a centrarnos mucho en lo que sean los yenes y los australiano y neozelandés. Por ejemplo, aquí pues me metí con un franco. Entonces probablemente pues iba a mover más en Londres y se puso más lento. Tal vez si hubiéramos visto a UD Yen desde ayer, por ejemplo, esto fue, a ver, estamos 17 aquí en 15 minutos. Vean, este movimiento pues ocurrió literalmente, esto es de hoy, esto es de la mañana. Vean, aquí la caída sí se empezó como creo que a dar en la madrugada. Y aquí estábamos, ¿no? En la clase, por ejemplo. Por aquí estábamos ayer en la clase. Entonces, si hubiéramos encontrado esta entrada o tomado esta entrada por aquí, probablemente, pues sí, nos hubiéramos agarrado toda esta caída, ¿no? Si digo, hay pares que te van a dar la entrada, otros que no, ¿va? Así que, pues bueno, nos vemos el día de mañana. Entonces, terminando la sesión, yo creo que empezamos tipo 9, 9:30. Así que mañana sí tómense su cafecito, tengan listo su pan, en dado caso, pues para tomar la clase. Mañana vamos a hacer de nuevo trading en vivo, buscando este tipo de entradas, siendo practicando ese tipo de entradas por lo que es por Zoe. Y pues ya nada más, pues nos vemos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo, descansen. Perfecto. Bye.